Hola, hoy haremos tortillas mexicanas, así que veamos cómo se hace. 200 gramos de harina, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva, 95 gramos de agua tibia y harina para espolvorear las tortillas. Bueno, empezaremos haciendo un tipo de salmuera. Agregamos sal en nuestra agua tibia y moveremos. Y en otro bol aparte vamos a tamizar toda nuestra harina. Y a esa harina le vamos a agregar el aceite de oliva, 2 cucharadas. Y allí mismo le vamos a echar toda nuestra agua. Y ahora sí, con la mano bien limpias vamos a empezar a amasar. Como lo comenté en un video pasado, yo no tengo una técnica favorita de amasar, así que hagan la técnica que prefieran. Bueno, y mientras voy amasando les cuento la historia de cómo se originó las tortillas de harina. Bueno, esta tortilla se origina en el norte de México durante la era colonial y se debe a 2 factores. Uno, el incremento de la harina de trigo, en ese momento ya era más fácil de conseguir, y el otro, la ayuda de la cultura tlaxcalteca. Esta tortilla se puede utilizar de la misma manera que la tortilla de maíz. Se puede hacer tacos, burritos, fajitas, totopos, por mencionar algunas de la gran variedad de cosas que se puede hacer. Y ahora, una vez ya terminado de amasar, lo volvemos una bolita y lo dejamos reposar por 20 minutos. Y bien, esta parte la pueden amasar en la mesa echándole harina en la base, o lo pueden hacer en una bolsa de plástico como yo lo estoy haciendo. Lo transformamos en una bolita, chancamos con la mano y con el rodillo ya le damos forma redonda. Darle forma redonda particularmente a mí se me hace un poco complicado. Pero bueno, eso depende de lo que van a hacer. Por ejemplo, yo ahorita voy a hacerme unas fajitas y para eso no necesito que estén tan perfectamente redondo, así que lo podría hacer cuadrado si quisiera. Pero si va a hacer un taco, ahí sí tiene que ser redondo. A esta masa, una vez ya aplanada, le vamos a poner un poco de harina encima para que no se pegue en la superficie del lugar donde lo vamos a dejar. Bien, a esta masa la vamos a estirar hasta que comience a transparentarse. Ya el largo se lo dejo a ustedes porque depende de su sartén. Bueno, y así hacen una por una, a menos que tengan esa prensa de tortilla que es súper genial. Pones tu bolita y pum, sale una tortilla ya bien hecha, perfecta. Pero si no la tienes, hay que amasar uno por uno. Y aquí vemos un plato donde tengo todas las tortillas listas para freír. Recuerden poner la harina porque si no se van a pegar todas. Y en la sartén vamos a calentarla, nada de aceite, simplemente que esté bien caliente y ponemos nuestra tortilla. Al principio se va a pegar con la sartén, no se preocupen, ya el calor hará que se desprenda. Y una vez se desprende le damos vuelta. Tiene que quedar como quemadito por partes, más o menos marroncito. Bueno, mientras más caliente esté la sartén, más rápido será la tortilla. Si se dan cuenta, ya por partes se está poniendo dorado. Traten de que no se les queme. Y como les comenté antes, a mí no se me da muy bien hacer círculos, así que acá les muestro la peor tortilla que me salió, pero que también funciona. Y acá están mis tortillas, acá les muestro para enrollarlas como fajitas y así como taco. Y bueno, ahí está la masa para tortilla, fajitas, tacos, totopos, para lo que quieran. Bueno, no se me ocurrió cómo tomarle foto bonita, ahí sí tuve un gran problema. Pero ahí está, es súper funcional. Y bueno, ya que llegaron a esta parte del video, no se olviden de darle like, suscribirse, dejar un comentario, puede ser una receta que quieran que haga o cualquier cosa. Bueno, y si les da curiosidad cómo me salieron mis fajitas, acá está. Bueno, eso sería todo. Bye.